Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jayce y en el vídeo de hoy tenemos lo que tanto estábamos buscando. Una noticia de... Último momento. Creo que la pila, creo que la pila. Lo que viene ahora... ¡No! Insólito, insólito. No, insólito el anuncio que tenemos. Bueno, no tan insólito porque ya lo habíamos más o menos adivinado respecto a lo que nos había dicho nuestro querido Kevin Chatmajo, que estaba dentro del juego este Carnaval Remolino, y no fallábamos en las predicciones. Estuvimos fantaseando durante un tiempo por ver si este nuevo carnaval sería una, yo qué sé, nueva unidad, Suzuya tal vez, pero no. Es Kotaro Amon Doujima modificado, que va a llegar a nuestras vidas el día 17. En esa actualización lo vamos a tener en nuestras cuentas para poder invocar. Todos los capitanes, sigo sin saber dónde está mi barco, el gran evento de carnaval se acerca, fecha de inicio el día 17 de febrero de 2025. Nuevas mecánicas de juego, nuevas instancias, nueva arena de carnaval. Lo único que os puedo decir es que sí que va a haber nuevos jefes en el avance de región. A luchar también tendrás la posibilidad de conseguir este Kotaro Amon Doujima modificado. Ojalá quiten los malditos potenciales de el cofre final. Por favor, Funkat, quita el potencial del cofre final. Ya tenemos la confirmación, ya tenemos el personaje que va a salir totalmente distinto a como salió en la versión de SEA, en los colores y en las habilidades también, porque ya sabéis que sufrió un pequeño cambio el personaje y es precisamente de eso sobre lo que nos vamos a centrar ahora mismo. Pero antes déjame decirte que también tenemos la máquina de deseos afortunada. No la líes, aquí tendrás que ir a por los personajes que son más exclusivos o de pago. ¿Y cuáles son esos? La Touka Conejo y Akira Mado. Los 100 tickets son muy golosos, los 50 tickets de carnaval son muy golosos, pero se pueden conseguir en algunas otras partes del juego, mientras que a la coneja y a la Bamer Limado no las podemos conseguir en ningún otro sitio. Así que esta sería un poco la idea de lo que tienes que hacer. Si te vas por los tickets, rentaría más el tema de los diamantes. Pues bueno, si nos vamos al tema de carnaval, serían 4 tiradas por 6.000, 24.000. No podríamos hacer 4 tiradas, serían 3 tiradas por 6, 18.000. Con lo cual, pues bueno, 20.000 diamantes nos daría para 3 tiradas, con lo cual sí que rentaría más los tickets si ya tienes todos estos personajes mamadísimos, ¿no? Ese sería un poco el evento de la máquina de deseos afortunadas. Yo te recomiendo clarísimamente que te vayas a por los personajes exclusivos. Yo me voy a ir a por la coneja, a ver si tenemos suerte y la coneja pelleja sale para nuestra cuenta, cosa que sin duda va a ser bastante complicado. Bueno, nos dan 8 tickets de los exclusivos de evento. ¿Y qué me vas a dar, jueguito? ¡Boh! La mierda de líquido para subir los orbes. Bueno, no ha habido suerte en este apartado del juego. Lo que sí que nos vamos a ir es a Asia para enseñarte un poco al personaje Kotaro Amon Doujima modificado, qué hacen sus habilidades y sus orbes. No me quiero extender mucho, así que lo vamos a hacer ahí al toque y de manera súper rápida. Pues mis estimados, ya estamos en la versión de SEA y aquí curiosamente van a tener el carnaval Newborn, el carnaval que se nos acaba de ir a nosotros. Van a tener a Yato Kirishima alas de poder. Vamos a ver si el personaje sale costando 1 o 2. Ojo, vamos a estar muy atentos a eso. Y aquí ya tenemos a nuestro Kotaro Amon Doujima para que lo podamos ver. También tengo su orbe en UR, así que vamos a poder comentar un poquito qué es lo que haría este orbe si lo sacamos. Empezamos el análisis de este personaje por aquí, el Kotaro Amon Doujima modificado. Dice que cuando hace daño a un enemigo con más del 60% de vida, el daño se incrementa en 1.5 por cada 10% de vida que haya de diferencia hasta ese porcentaje del 100% del enemigo. Por cada stack de vigoroso que tengas, nuestra tasa de crítico aumenta en un 2% y el daño crítico se aumenta en un 3%. Así que tenemos ya un par de cosas que comentar. Este Kotaro Amon Doujima modificado, si tenemos el orbe UR, dice que va a hacer más daño cuanta más vida tengan los personajes. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que comprender. Y la segunda tiene que ver con los stats de vigoroso.
por cada stat de vigoroso que tengamos, ya sabéis, 2% de tasa y 3% de daño que se nos va a aumentar. Si nos vamos a ver sus estadísticas básicas, cómo califican al personaje dentro del juego, pues bueno, que sepáis que el Kotoramon Dojima modificado... Esperad que no lo encuentro. ¿Dónde está el Kotoramon Dojima modificado? Tenemos Touka, Hinami, tenemos el Kaneki, tenemos el Cuervo, tenemos a la Coneja, al Cien Pies, Arima, tenemos Matasaka, tenemos Tatara, tenemos Eto, tenemos Uta, tenemos Paralítico, tenemos Isou Arima, Dios del Rayo. No hay nada más por aquí. En SS tenemos Renji, Noro, Naki, Suzuya, Touka, Hinami de Navidad, Ken, Hinami, Itori, Ryoko, Ayato, Buo. Pues curioso, pero aquí no aparece por ningún lado. O estoy muy ciego, que también puede ser, o un personaje que ya ha salido aquí directamente no está en ningún sitio para ver sus estadísticas. Fsita por mí, que no lo encuentro, o Fsita por el juego, que no está. Bueno, pues F no os puedo enseñar lo que serían sus características básicas. Como no lo podemos invocar tampoco en ningún otro sitio, no lo podemos ver. Así que, bueno, bastante mierder esto. Me tendréis que creer en lo que os diga. Bueno, destaca, ahí veis en algunos apartados, tiene una buena cantidad de vida, el ataque no está mal, la defensa, pues bueno, ahí está quizá un poquito más baja. Tiene una gran cantidad de daño crítico. Y bueno, pues va a acabar pegando bastante. Ahora vamos a ver qué hacen sus cartas de habilidad activa y pasiva. Y luego veremos cómo construir al personaje. Os voy a enseñar los vínculos. Son bastante fáciles de tener porque son las versiones SR de Akira Amado y de Yukinori, y luego tenemos a Kureo Amado, así que bastante fáciles de tener. Y luego lo que tiene que ver con el tema del potencial, veis que va a tener que ver con una habilidad que se llama Sprint, que es la primera por tener al personaje, así que la vamos a tener todos esa desbloqueada, esa segunda parte de la habilidad gracias al potencial. Bueno, nos vamos a ir primero a sus habilidades activas, bastante fácil también de entender. Carta de 1, 2 y 3 estrellas, lo único que cambia, veis, es el porcentaje de daño que hace, no cambiaría la parte amarilla. Hace daño salvaje a un enemigo en un porcentaje, a un enemigo. El daño de salvaje adicionalmente hace un 20% más de daño del que ya hace. No tiene tampoco nada especial su carta de habilidad activa. Es un atacante individual, que ahora vamos a pasar a ver. Lo que sí, sus habilidades pasivas. La primera, pues no sé cómo la traducirán, Sprint se llama. Cuando comienza el turno hace un ataque del 100% del ataque a todos los enemigos y aplica este Imper al objetivo por 3 turnos, reduce la vida un 8% y reduce la tasa de bloqueo en un 5%, y además el ataque es de prevención, o no sé cómo lo traducirán, que incrementa el daño en un 25% si la vida del objetivo está por encima del 70%. Esto ya sabéis que sufrió una modificación, antes pegaba mucho más, un 170% de ataque en vez de un 100%, y no tenía esta posibilidad de reducir la tasa de bloqueo, que ahora sí que tiene. Y bueno, pues bueno, un cambio, una modificación. Ya veremos a ver en global si sigue pegando una barbaridad o no. Luego Vigoroso, que sabéis que es la marca que nos relaciona con el orbe. Cuando comienza la batalla se garantiza 2 stacks de Vigoroso, se garantiza un stack de Vigoroso extra por cada aliado de la CCG en el campo. Por cada stack de Vigoroso que tengamos se reduce la defensa de todos los enemigos en un 5%. Vigoroso además nos va a incrementar el ataque en un 4% y nos reduce el daño que recibimos en un 4%. Aplicar Wick reduce otro 10% la vida máxima de los objetivos. Parece que va en contra de la nueva Touka y de Buo, en principio. Y luego Group Boost, inmune a que le debuffen las estadísticas básicas. Este personaje, cuando un aliado de la CCG hace daño a los enemigos con más del 70%, incrementa las estadísticas básicas de todos los aliados de la CCG en un 5%. Cuando un aliado de la CCG hace daño a un enemigo con más del 70% de vida, incrementa las estadísticas básicas de todos en un 5% durante un turno. Esta también la cambiaron porque se subía el mismo el ataque, ahora es para todos los de la CCG. La última se quita todos los debuffs después de la liberación de la fuerza. Entonces, pues bueno, la verdad es que si vamos a un Kotoramon Dojima modificado básico, considero que sería con una estrella.
puesto que vamos a tener el vigoroso junto con el orbe. Y ya si quieres un Kotoramon modificado mamadísimo, pues te tienes que ir a por las 3 estrellas, y si quieres la ultra movida, pues ya sabes que vas a tener que irte a por las 6 estrellas. Pero bueno, me parece que es un gasto que solo los de la CCG quizá hagan, ¿eh? Yo lo dejo ahí como posibilidad. La ultramovida adicionalmente hace un 30% más, en vez de un 20, un 30, con lo cual no me parece una modificación tan salvaje de la habilidad activa, de la segunda parte de la habilidad activa, ¿eh? Por eso os digo que, bueno, con una estrella ya va bien, con 3 estrellas se convierte en un muy buen Kotaro Amon, y no sé si habrá mucha gente, excepto la gente que vaya muy fuerte a por la CCG, que le meta la ultramovida, porque sería un poquitín más de daño. Así que ahí estaría el asunto. El tema del potencial ya hemos visto que tiene que ver con la primera habilidad, que va a pasar a reducirles un poquito más la vida a los rivales. Esto lo vamos a tener todos, así que de lujo. Tema de los límites, pues lo vamos a tener que intentar subir al máximo. Y luego, pues, ¿qué células le vamos a tener que buscar? Yo te diría que le puedes construir, como le bajaron el daño, hasta no probar el daño en global, tampoco quiero lanzarme mucho a la piscina, pero como le bajaron el daño lo podemos hacer un poquito más tanque, quizá, y aprovechar que con su orbe vamos a tener aumento de la tasa y daño crítico, y meterle más full vida, full defensa, o sea, hacerle más rollo muro, para que la CCG vaya aguantando con los escudos del Kisou Arima de luz, y que quizá el Kisou Arima rojo vaya brillando junto con Suzuya, y convertir a Kotaro Amon de carnaval y el Arima de carnaval en las dos fucking bestias que nos vayan ayudando a limpiar rivales. Esa sería un poco mi idea de cómo iría un equipo full CCG. Luego seguro que hay cosas un poco más híbridas. A partir de aquí, pues bueno, si nos vamos a probar al personaje, pues a lo mejor nos cepillan aquí en esta, pero bueno, con la cuenta que tenemos, vamos a hacer una alineación full CCG. Yo no tengo aquí todos los personajes para probar, pero bueno, vamos a mirar un poquito cómo funcionaría esta sinergia. Simplemente para las marcas, ¿eh? No os fijéis si ganamos o perdemos, porque seguramente sea que perdamos. Pero bueno, quizás se le puede sacar también alguna tech con la coneja, con el Arima de luz, cosas así, ¿eh? Pero simplemente vamos a mirar cómo sería esto si no nos matan a todos antes de la demostración. Vale, hace un ataque al inicio del turno, habéis visto, y luego tendríamos todos los efectos que se está poniendo. Los stacks de vigoroso. Incrementa el ataque en un 4%, reduce el daño que se recibe en un 4%, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 de gratis, y luego recordad que por cada CCG se va poniendo más, así que pues tenemos una cantidad de stacks de vigoroso brutales. Así que nada, vamos a ver cómo sería uno de sus ataques. Vamos a hacer un ataque individual. Vamos a hacer un ataque individual pero con carta de 2 estrellas. Y aquí pues vamos a hacer estos 2 ataques y ya está. Esto sería más o menos el daño que estaría haciendo en mi cuenta de Asia, que seguramente no tenga nada que ver con el daño que voy a hacer en global, pero bueno, así por lo menos vais viendo un poco respecto a otros personajes lo que podría llegar a hacer. Y sobre todo el ataque de inicio de turno, que antes era súper poderoso, y luego pues lo han limitado un poquito más, y luego va haciendo ataques individuales, lo que sería en batalla. Yo, como no tengo la tercera estrella, pues no se van bosteando los personajes de la CCG, pero que sepáis que si tuviese con 3 estrellas, pues estarían bosteando todos los personajes de la CCG que estaríais viendo en pantalla. Bueno, pues este sería Kotaro Amon Dojima modificado, un buen personaje, no puedo decir lo contrario. La historia o la idea es cómo va a encajar en global, cómo se le puede sacar partido, cómo se le puede sacar tech. Yo la alineación que estoy deseando probar es la de los 2 Arimas, la de este Kotaro Amon Dojima modificado y Suzuya, y fuera de ayuda pues se podría poner al otro Kotaro Amon, por ejemplo, ¿no? A ver qué tal funciona un equipo full CCG para aprovechar los bonos y la sinergia que tienen entre los personajes. Pues más o menos este sería el repaso a lo que está por venir, que ya lo sabemos. Aquí lo mismo, tenemos el evento igual, no hay nada distinto de momento en SEA respecto a lo que nos ha llegado en global. Y recordad que aquí teníamos un nuevo evento y de repente ha desaparecido, así que no sé qué habrá pasado con él. Y luego pues el diseño este del nuevo Su. No tenemos ninguna cosita más, así que hasta aquí las novedades, hasta aquí el carnaval.
Dejadme en la cajita de los comentarios si vais a ir fuertemente por él. Ya sabéis que se abre el periodo de peticiones para hacer los convenientes all-in en directo. Y apuntaros, por favor, decidme y hacemos un día de mega tiradas como siempre que sale un nuevo personaje. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!